emisión más de su programa de televisión digital, Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión estoy muy contenta, muy orgullosa, muy feliz de recibir en esta conversación, en esta tertulia, a mi querido José Guillermo Ortiz Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Pues quisiera decir que él es una persona que está ampliamente formada, que conocí también en la ciudad de Puebla y que pues lo conocí justamente cuando había iniciado su proceso como estudiante de contaduría pública. Sin embargo, los misterios de Dios son muy, muy, muy extraños y nos llevan a caminos bastante interesantes, y en este camino, pues justamente Guillermo trascendió a la historia, a su propia historia familiar, yo creo, y bueno, se ha tomado un camino de fe, un camino de vocación, un camino espiritual, y muchísimas gracias por compartirnos, por acercarnos un poco a todo este fenómeno que es, pues, cómo se está viviendo la religión desde dentro. Porque, bueno, tenemos a veces, pues, mucha audiencia que es agnóstica o que incluso es atea, pero justamente me gustaría saber cómo es que comenzaste este camino que te llevó a elegir, pues, el camino, el arrobamiento místico. Platícanos un poco cómo fue tu historia personal. Pues muchas gracias Clarisa, por el espacio. Ya no me acordaba de, de esas aventuras en contaduría. Bueno, que propiamente fueron allá en la casa de la 14. Y bueno, eh, pues gracias a este espacio pues puedo compartir mi vocación como sacerdote católico, que fue recientemente ordenado el pasado 6 de agosto. Entonces pues estamos empezando a desarrollarnos en esta experiencia de vida que pues ha sido un proceso para poder llegar a este momento. Yo llevo 10 años de formación, de los cuales el primer año pues fue un año de conocimiento de qué es la vida comunitaria, en qué consiste propiamente la vocación sacerdotal, y pues es un año de profundizar, ¿no? El llamado. Después estudié 4 años de filosofía en la UPAEP, donde volví a encontrar a Clarisa ahí en uno de los pues encuentros filosóficos que se hacen entre universidades, y pues ahí nos encontramos ahí en la UAP. Y bueno, ahí estudié ahí en la UPAEP. Luego es un año de magisterio en el que uno lo que lleva de formación, sobre todo filosófica, pero también de desarrollo de la fe, pues lo busca expresar en un área que tengamos. Por ejemplo, podemos dar clases, que luego hemos dado clases en el Instituto México de Puebla, en la misma UPAEP, sobre todo en los bachilleratos, o algunas otras actividades que van surgiendo. Y a mí, digamos, no me tocó ayudar de esa forma. Me brincaron por exceso de experiencia. Me pasaron directamente a los 4 años de estudio teológicos, que sobre todo pues es teología católica, que se basa principalmente en profundización y estudio de la Biblia, en doctrina y pues que sería la dogmática católica, magisterio de la Iglesia, y algunas otras áreas que puedan fortalecer la expresión y compartir la fe. Por ejemplo, un poco de psicología, un poco de idiomas, sobre todo pues clásicos, pero modernos. Por ejemplo, estudié un poco de alemán ahí en ese periodo, y pues varias otras cositas nada más. Y ya gracias a ese proceso, después recibes el diaconado, que es el primer ministerio eclesial propiamente ordenado, que es un proceso, es un ministerio enfocado al servicio, a la caridad. Y bueno, pues ahí tuve la experiencia de vivir 2 años de diaconado en la Arquidiócesis de México, donde ahorita radico. Y pues ya, el pasado 6 de agosto fui ordenado sacerdote. Y bueno, para poder llegar hasta ese momento, pues no es de que bueno, por lo menos conmigo, Dios no bajó, me tocó y me dijo, tú sígueme. Ha sido un proceso, pues, de toda la vida. Obviamente uno no va descubriendo esto, sino conforme se va adentrando en la experiencia de la fe, de descubrir ese Dios vivo en Jesucristo,
que pues de una forma misteriosa, pero de formas concretas y sensibles, se te va manifestando, ¿no? Ya con la fe uno los interpreta y las reconoce como pues expresiones del amor de Dios, ¿no? Una de esas, pues obviamente nací en una familia católica, una familia que no es, digamos, promedio católico, sí es una familia comprometida, sobre todo mi mamá, pues, nos catequista, apoyaba en su parroquia y desde joven, pues, llevó una cercanía a la iglesia. Y mi papá, si bien no tanto, pues, la verdad es que era una persona de mucha piedad personal, una persona sencilla, pero con una fe muy, muy, muy fuerte. Sobre todo, pues, por ejemplo, iba a peregrinaciones en su juventud, iba a San Miguel del Milagro allá en Tlaxcala, muy devoto de Cristo Rey de Sila, Guanajuato, y pues una persona que todos los jueves y dentro del que pues iba a algún sagrario a hacer un momento de oración personal. Y pues no nos hablaba mucho de su experiencia, pero pues veíamos como mi papá tenía esa fe sencilla pero fuerte. De ahí pues estudié en colegio católico, que pues luego no es una buena experiencia, pero a mí fue una experiencia, cosas buenas y cosas malas en el Colegio Benavente, sobre todo pues muy buenos amigos, muy buenos profesores y al final es un ambiente que propicia, si uno lo quiere, pues también no alejarte de Dios, ¿no? O sea, eh, ahí sobre todo en la secundaria y la prepa iba un sacerdote una vez al mes a confesiones, teníamos la misa y pues obviamente, como muchos compañeros no viven la fe, pues como que es un poco impuesta la situación, pero pues para mí era algo normal, como yo en casa sí me llevaban a misa y demás, pues fue algo normal. Después ya en la experiencia, sobre todo entrando en la adolescencia a los 14 años a un grupo que se llama Éxodo, y en este grupo Éxodo, en donde tuve la experiencia de descubrir a Jesús no como una teoría o como símbolos a través de los sacramentos, sino como una experiencia de vida, una experiencia de amistad y descubriéndolo en el cariño que das al ofrecerte en el servicio, pues fue la experiencia más contundente en la que yo descubro el llamado de Dios. Éxodo es como tipo los Boy Scouts, son pequeñas agrupaciones de adolescentes que tienen dinámicas de escultismo, dinámicas de servicio social, etcétera, etcétera, que se agrupan en pequeñas tribus, como las 12 tribus de Israel, por eso se llama Éxodo. Entonces ahí fue mi experiencia, digamos, religiosa, y le podríamos hablar mística en el sentido de que fue una experiencia de Dios, pero no fue así como desarraigarme de la realidad para poder tener un encuentro con Dios, sino que fue una experiencia mística en el sentido de que sí fue algo que desbordó y ahora que lo interpreto reflexionando sobre mi pasado, pues fue una experiencia que desborda mis capacidades, pero que es muy viva y que me ha enriquecido para ser quien soy. El movimiento Éxodo está en muchas partes del mundo, pero bueno, fue muy importante. Sobre todo, el grupo está enfocado para adolescentes de 12 a 16 años, pero después uno cuando es universitario puede regresar como dirigente, que son los encargados de organizar a los campamentos que se hacen, las reuniones de cada sábado, y pues están al pendiente de la formación y desarrollo de los muchachos y muchachas en el grupo. Y yo creo Entonces, que sobre todo esto de haber ido construyendo tu camino como algo, como una experiencia que no es una experiencia concreta, ¿no? Yo recuerdo que hay retiros espirituales que de repente sales y todo brilla, ¿no? Un poco más y uh-huh. si te sientes tocado, si sientes que parece que tienes que dar un paso más, pero si tú elegiste desde pequeño y en un camino constante, irte comprometiendo un poco más, es distinto a sentir ese llamado. Sí me gustaría que, Uh-huh. sobre todo para los jóvenes que nos ven, que no tienen como mucha idea de los caminos espirituales, nos pudieras hablar un poco más de cómo se construyen estas experiencias al interior de los grupos juveniles o también de los papás, ¿no? Porque a veces piensan que los niños están un poco desubicados, sobre todo en esta generación que es tan mediática, pues cómo se trabaja con los niños a partir pues de las comunidades que son específicamente guiadas a la vocación religiosa. Platícanos un poquito más sobre eso, por favor. Eh,
al final todo se fundamenta en que la fe es una experiencia compartida. Cuando se vive una fe que pues me sirve a mí y me identifica a mí, pero no la comparto, pues al final se vuelve algo pues relativo, o sea, algo sin sentido, más que para ti, ¿no? Para ti puede ser muy significativo y le da sentido a muchas cosas, pero una fe que no se comparte, pues en realidad no, mm, pues no tiene sentido en sí misma, sobre todo porque si yo no, a partir de eso que es fundamental, porque da respuesta a las cuestiones más profundas de tu vida, de qué significa vivir, qué significa darle un sentido a la existencia, qué es Dios, pues yo creo que se puede arraigar uno en experiencias que le dan sentido no solo a la tuya, sino a los demás. Y pues una fe que no se vive en familia, pues es una fe que también empieza a disolverse, una fe que no tiene sentido. Y pues obviamente, hoy yo creo que una gran cuestión es que la división de edades, hay un abismo entre los papás y los hijos, papá o mamá e hijos, o hijo e hija. Eh, no hay medios naturales de conexión, como que cada vez, sobre todo en la adolescencia, que el niño, la niña o la adolescente haga lo que quiera, los papás hacen lo que quieran. Y entonces esa ruptura hace que muchas veces en la adolescencia se vivan abandonos, se vivan cosas que marcan toda tu existencia, ¿no? Ah, eh, y la experiencia de los grupos religiosos, de adolescentes y jóvenes, justamente es generar un vínculo en el que a partir de la amistad que se da con tus congéneres, tú tengas una experiencia viva de lo que significa la fe cristiana y sobre todo la fe cristiana debe de construir iglesia, es decir, comunión, construir comunidad. Y si esos grupos juveniles en realidad también sirven de vínculo con los papás, eh, puede ser una situación que ayude no solo al adolescente en concreto, sino todo un entorno en el que el adolescente obviamente es el joven, el adolescente está más favorecido porque es el periodo en donde la personalidad se define ya más fuertemente, como también los papás pueden descubrir que ellos necesitan de sus hijos. No solo que los hijos son dependientes, no que los hijos requieren lo mejor de mí, sino de que mi hijo me da lo mejor. Y mi hijo me da también experiencias de lo divino, mi hijo me da, o mi hija me da sentido a mi vida, ¿no? A pesar de que ya puede hacer de su vida un papalote, a pesar de que ya va tomando sus decisiones, eh, esa experiencia es fundamental para las familias y por lo tanto, si lo vemos, para lo social. Entonces, esa fue mi experiencia de Éxodo. Si bien yo en mi adolescencia, la verdad, mis papás nunca, obviamente me restringían cosas, me tenía que pedir permiso, me escapaba de pronto para echarnos unas cupitas y demás, y me metía ahí como podía a la casa. Sin embargo, gracias al movimiento, gracias a Éxodo, yo tuve tanto el encuentro con nuevos amigos en que las experiencias eran distintas y a la vez se vivían desde la fe, como una vinculación con mis papás en un aspecto que pues para ellos era importante y que para mí de niño era muy importante, pero ya de adolescente pues estaban unos retos porque mis amigos fuera de Éxodo pues no hablaban de Dios, al contrario, y estábamos pues normal, ¿no? Eh, Al final, gracias a Éxodo también logré entender por qué era importante para mis papás la fe que me enseñaron de niño y pues se volvió fundamental, ¿no? Aunque la vivía un poco a mi manera y como a mí me gustaba, este, pero para mí fue algo ya fundamental para lo que soy y para mi vida en adelante, aunque todavía el camino a decidirme a seguir el sacerdocio fue posterior, fue un poquito, sabía Oh, que se podía, pero como que no lo tomaba para mí. sí. Bueno, pues eso creo que es justamente bien importante en toda la problemática que está surgiendo, pues porque
padres no están como tan conscientes en los procesos de los niños, de los jóvenes, ¿no? Y tienes razón. No sé si eso tenga que ver un poco con la crisis de espiritualidad que se está llevando o que por lo menos muchos teóricos afirman que se está viviendo en la actualidad. ¿Cuál es tu opinión y tu postura respecto de esta problemática, ¿no? Si existe actualmente una crisis de espiritualidad, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué respuestas te ha dado tu propia espiritualidad en el camino de la fe católica? Sí, yo creo que es una crisis que no es nueva, es una crisis que viene desarrollándose y lleva muchos siglos digamos, en desarrollo y evolución. Y es que no, más que una crisis de espiritualidad, es ubicar lo espiritual cerrado en lo religioso institucional y aquello que es contrario a eso religioso institucional, ¿no? Entonces, concreto, ¿no? Sobre todo en nuestro país, en nuestra historia, pues obviamente lo religioso está identificado mucho con la Iglesia Católica, ¿no? Y, y pues si nos vemos en nuestra misma historia, el origen, la formación de nuestra identidad nacional, sobre todo apenas que pasara el mes patrio, eh, mucho está por ejemplo, fundamentado en la reforma, ¿no? La reforma de las leyes de Juárez y Lerdo, Tejada y demás, pues se fundamentan en esa pugna de que también es un ambiente que se da perdón, gracias a lo religioso, que es el poder. Entonces, la pugna entre los liberales y ver que, y pues yo creo que es un prejuicio histórico, cerrarlo con los conservadores como solo católicos, identificados con la iglesia, que no siempre fue así. Y no es cierto porque también había católicos liberales, pero bueno, el punto es que se dio esa pugna y esa separación de lo espiritual es de la iglesia católica, lo mundano es contrario. Y yo creo que hoy que pues esa pugna ya, la verdad es que creo que está un poco superada o realmente ya no está tan dividido en ese aspecto. Eh, lo espiritual es fundamental en lo humano. O sea, de hecho, es una dimensión propia de lo humano, porque lo espiritual, lo religioso, más que una institución, más que una sola forma de ver lo religioso, son las preguntas que dan sentido a la existencia. ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene eso que significa Dios? Esas preguntas que son fundamentales, que han creado cultura y que han formado muchas civilizaciones, al final son preguntas que hoy otra vez se vuelven a hacer, pero ya no desde una experiencia compartida o comunitaria, sino ya desde una experiencia individual. Muchas veces lo religioso, aunque no se le llame religioso, son épocas de que la gente necesita más de lo espiritual, pero ahora ya no solo se dimensiona hacia esta parte eh, institucional, tradicional, sino a nuevas experiencias de lo religioso. Y esas nuevas experiencias de lo religioso hay unas yo pienso que de crisis, en el sentido de que ya no solo se identifican hacia una postura o hacia una sola religión, pero creo que son épocas de renovación de lo religioso porque cada vez hay más necesidad de eso. ¿No? Y esa es mi experiencia, por ejemplo, estuve en una parroquia en la Ciudad de México, en San Gabriel Arcángel Tacuba, que se encuentra mero en un metro. Y entonces, digamos, la experiencia de formar comunidad ha sido difícil porque ya gente de ahí ya no vive ahí. Y la gente que vive ahí busca salirse de esa zona porque es peligrosa, porque como es de paso, pues hay mucho violencia, asaltos y demás. Sin embargo, la gente que va ahí, pues es de muchos lados y se convoca en torno a la estación de metro que está junto a la iglesia. Entonces, ha sido una cuestión interesante, pero ahí se ve esa necesidad de lo religioso, tanto por la iglesia como alrededor hay muchos brujos, muchas altarcitos de la muerte, etcétera. Entonces, eso es una como pues una expresión de que la gente todavía, y sobre todo esta gente sencilla de trabajo, de movimiento, empieza a expresar lo religioso de distintas maneras y bueno, son nuevos tiempos también, yo creo que fue una experiencia y una necesidad de compartir lo que me ha enriquecido a mí, compartirlo pues
más y pues mejor, ¿no? Me encantó que mencionaras un tema histórico que nos antecede como cultura mexicana, porque en efecto, ¿no? O sea, parece que cuando los orígenes de nuestra nación vienen de incluso ideas ilustradas vienen a partir de la iglesia y parece que sobre todo las visiones que son separatistas del propio fenómeno religioso tratan de decir que más allá de cosas positivas, la iglesia siempre trajo a personas pues, que generaron dogmas, imposiciones, violencia, o que el propio proceso de México con la conquista fue pues de una imposición ideológica. Sin embargo, pues bueno, por lo menos la historia creo que sí tiene muchísimas cosas a favor de la iglesia, incluso hubo un avance dentro de la ciencia, dentro de la filosofía en la época medieval, cuando parece que todo es muy oscuro. Entonces, me gustaría un poquito que me platicaras un poco desde la perspectiva histórica que conoces, pues cómo es o qué es lo que le vemos pues favorecido a la iglesia y que actualmente todavía nos precede, ¿no? Yo sé que hay muchísimo del arte, yo sé que hay mucho incluso de las letras clásicas, ¿no? Lo preservó la iglesia, pero que pudieras recurrir un poco a lo que significa de la historia, pues todos estos avances que incluso se pudieron tener positivamente gracias a la fe católica. Eh, por ejemplo, gran parte de lo que, gracias a lo que se llama civilización, pues un fundamento principal es la Iglesia Católica, eh, tanto en la parte, digamos, a la tradición científica que le dio origen a la ciencia moderna, pues es gracias a los monasterios benedictinos que a partir del siglo IV construyeron las bibliotecas y consolidaron la tradición filosófica, no solo teológica, sino filosófica de los clásicos griegos, de Cicerón romanos, etcétera, de los griegos romanos, y pues esa vinculación como tradición de pensamiento, de desarrollo del espíritu humano, pues fue gracias a estos monasterios que por las convulsiones de la formación de los diferentes pueblos que después se formarán como estados en Europa, pues la que logró consolidar cierta cohesión y de integración en lo diferente, pues fue la Iglesia Católica. Eh, entonces, eh, la cultura occidental y en concreto el continente europeo, pues tiene una identidad que a lo mejor repudia, a lo mejor no le gusta, pero es gracias a la Iglesia Católica. Igual podríamos hablar de esa significación para lo latinoamericano. Como tenemos cierta prejuicios o sesgo historiográfico de cómo se nos transmite en el desarrollo de nuestros pueblos en Latinoamérica, pues vemos como algo malo la iglesia. Sin embargo, gracias a la iglesia, que si bien no podemos decir que fue inmaculada en el proceso de evangelización, hubo cuestiones de poder, cuestiones de limitaciones humanas, como en todas las culturas. Sin embargo, una identidad que podemos leer en todos los países latinoamericanos, pues es la prevalación de la religión católica, que si la valoráramos, que si se potenciara, que si se permitiera, pues sería un vínculo de fraternidad muy grande. Y bueno, pero pues ahí hay cuestiones ideológicas que pues no son contrarias a la religión. Entonces, pero bueno, el punto es que igualmente en nuestros pueblos la vinculación que se dio a través de la religión católica pues fue una identidad que podemos leer desde la Patagonia hasta incluso gran parte de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, de otros avances, pues el desarrollo de las universidades fue potenciado justamente por la Iglesia Católica, pues estaban en desarrollo los burgos, las ciudades se empezaban a desarrollar ya como los centros de pensamiento, de transacciones y todo, y pues las universidades fueron como los medios culturales que se vio tanto para el desarrollo de lo humano como el desarrollo del pensamiento cristiano. Gracias a la creación de las universidades se dio el pensamiento escolástico, que digamos tiene un cenit y tiene un ocaso, pero gracias a ese cenit, por ejemplo, podemos tener una antropología que cristiana
de Santo Tomás de Aquino, que hasta hoy sigue fortaleciéndose y pues ha sido muy significativo para la Iglesia Católica y también para el siglo XVI, para los grandes humanistas que dieron origen al derecho internacional, los distintos frailes dominicos, franciscanos, ahorita fueron las grandes, pero que unos fueron evangelizadores, Fray Pedro de Gante, Benavente, Los jesuitas etcétera. también. Bueno, los Los jesuitas jesuitas, llegaron un poquito más tarde, pero igual. exactamente. Pero todo ese humanismo, toda esa, digamos, ilustración católica del siglo XVI, pues también le dio origen a los derechos humanos, a la fundamentación del derecho internacional, que pues obviamente se potenció de otra forma a partir de la Revolución Francesa. Sin embargo, si uno es crítico de la historia, si uno conoce un poquito más de la historia, el siglo de oro español no solo fue de la literatura, fue de la filosofía, fue del derecho y fue gracias al encuentro de los dos mundos, como se llamaba antes, y fue mucho gracias a pensadores católicos en estos frailes, ¿no? Me Eh, encanta este panorama tan amplio, porque en efecto yo soy una persona que asume que le debemos muchísimo más a la iglesia. Claro, hubo como en todo movimiento social y humano un montón de atropellos que a veces ni siquiera eran exactamente por el dogma religioso, ¿no? Incluso cómo se fundaron la visión que traían los frailes para México sin saber cómo era, para traer al antiguo continente, pues era una visión basada en Erasmo de Rotterdam, ¿no? Tenía una constitución así completamente brillante, ¿no? Con una necesidad humanística. Entonces sí le tenemos una gran deuda histórica a la religión, concretamente a la católica. Pero hablando de este sentido de fraternidad que mencionaste, que actualmente nos tiene muy separados, ¿cuál es la opinión que tú tienes a partir de tu consigna religiosa, pues de lo que se denominan como sectas de la misma visión del cristianismo y también si esto es algo que nos separa y también de la perspectiva de las religiones comparadas, ¿no? O sea, donde sé que hay como concilios donde vienen mentalidades de la religión ecuménica, por ejemplo, donde así se aceptan a mujeres en el sacerdocio, o a lo mejor judíos, musulmanes, que leen el Corán con una versión diferente de lo que nosotros heredamos. Entonces, ¿cuál es tu idea de esta separación que se hacen desde las sectas y también este sentido de unidad que se trata de hacer desde las perspectivas de las religiones comparadas? pues es uno de los retos eternos de la iglesia, eh, como lo enseña el apóstol San Pablo. Ya se me olvidó en qué carta, no soy tan biblista, pero un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. El fundamentar la existencia, pero también la experiencia de un único Dios no debe ser algo teórico, sino algo vivido. Y las sectas son manifestación de esa separación original, de esa división que causa diferentes formas de destrucción, que desde la visión teológica se llama pecado. El pecado más que un tabú o más que una realidad morbosa, es la causa de todas las divisiones humanas, ¿no? Todo lo que humano se separa, todo lo que humanamente se separa de lo divino, todo lo que entre lo humano se separa es el pecado. O sea, en realidad el pecado lo podemos explicar como la división, la segregación, la irrupción de lo que está llamado a no ser una cosa amorfa, sino unidad en la diferencia, ¿no? Eso que rompe la unidad en lo diferente es el pecado. Pero bueno, manifiesta que de cierta forma en lo cristiano hay todavía algo que trabajar para vencer esas divisiones. Y bueno, lo difícil de las sectas es que justamente hacen que la experiencia de lo divino se vuelva más hacia lo personalísimo, hacia lo individual. Entonces, en estricto sentido, que existan las sectas es un antitestimonio de lo cristiano, porque lo cristiano está llamado a conformar lo distinto en una sola fe, un solo bautismo, descubrir que hay un solo Dios y Padre. Pero bueno, no podemos volver a tiempos en la imposición de la religión y pues
tenemos el diálogo como el instrumento de más humano para volver y destruir la división. Y bueno, es necesario volver al diálogo, sobre todo entre las distintas visiones de lo cristiano, pues entender que, de cierta forma, el Dios cristiano es único. Y entonces no depende de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros queramos decir de Dios, sino de lo que Él nos ha dicho de Él, de lo que Dios ha querido manifestar. Entonces, los cristianos tenemos un gran reto, pero hay ya muchos avances, sobre todo en el conocimiento y profundización de la Biblia. Entender que la Biblia tiene un sentido y en los diálogos, discursos y diferentes compartir la experiencia de la Biblia, de cómo se entiende, pues es como se ha ido construyendo un poco de diálogo. Hay con otras tradiciones cristianas, por ejemplo la anglicana, en la que la experiencia de lo social, la experiencia de compartir la fe y de transformar las realidades sociales ha sido un área de oportunidad para volver a entablar diálogos. Eso se da mucho en África, en donde las antiguas colonias de Inglaterra pues tienen comunidades católicas y tienen comunidades anglicanas. Y entonces a través de la lucha de defensa del agua, a través de la promoción de la mujer, a través de el cuidado de los huérfanos, etcétera, etcétera, hay diálogos concretos en lo que fortalecen esto. Y con las otras religiones, pues digamos, ahí es el reto un poco más abismal. Sin embargo, por ejemplo, el Papa Francisco ha impulsado mucho que el diálogo con las otras religiones es justamente en lo humano. En mucha de la visión religiosa de las grandes religiones confluyen un poco en la visión de lo humano. Entonces, entablar diálogo a partir de potenciar los derechos humanos, de potenciar el mutuo respeto, potenciar que haya lugares como universidades donde se pueda dar diálogos interreligiosos y demás, es como se está construyendo el diálogo. En nuestra experiencia concreta de México, yo creo que es un gran reto, puesto que sigue siendo la iglesia mayoritaria. Sin embargo, el catolicismo como tal ya no tiene una fuerza. Yo siento, y desde mi postura, el catolicismo como tal no es una fuerza de integración ni de identidad que haga cambios y transformaciones, ¿no? Que, pues, para mí podría sentirse feo, pero también da muchas libertades, porque quiere decir que ya no es desde una cuestión impuesta o de tradicionalismos vacíos, sino de aportar de nuevo desde la experiencia viva. Y por lo tanto, mientras más yo sea fiel, mientras yo en verdad sea más convincente con mis acciones de lo que yo creo, puedo yo entonces compartir esta experiencia. Entonces, el gran reto siempre ha sido para el cristiano el testimonio. De hecho, los primeros que compartieron la fe eran llamados mártires. Y mártir en griego, más que el que lo quemaban, más que el que lo mataban, es el testigo. El testigo es el que comparte su fe. Y bueno, todo cristiano debería ser testigo de Jesús y ese es el gran reto de ser coherente, ser un cristiano coherente, de que estás bien cimentado en tu fe y que pues no te importa compartirla. Pues yo creo que nos vamos quedando cortos con esta emisión. Me encantó ver todos los antecedentes al tema religioso. No se pierdan la siguiente emisión porque estaremos hablando en segunda instancia no solo del pasado, sino del presente y el futuro de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias por estar conmigo, Guillermo. Nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Si les gustó este programa, déjenoslo saber en sus comentarios. Mi nombre es Clarisa Camargo en Tertulia Digital, acompañada de José Guillermo Ortiz Hernández, uno de nuestros guías espirituales favoritos. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, un abrazo.